la deuda ya a cifras que nuevamente van a ser exorbitantes. Ok, ¿cuál es la petición que ustedes en concreto hacen en estas demandas? ¿Que se adecúen los contratos? Te lo pregunto por las expectativas que pudiera tener alguien que nos esté escuchando en la casa y que pudiera querer integrarse a este grupo de 1.200, creo que van ya, de demandantes. Que se adecúen, pero eso no va a variar en términos prácticos mucho la situación de la deuda. A ver. ¿O sí? Sí, esto es toda una estrategia que como movimiento que nos fundamos en el año 2013 estamos buscando para poder buscar el fin último, que es la condonación de las deudas educacionales. Hablemos de eso en un minuto. Creemos que se debe condonar. Y una de las herramientas fue judicializar particularmente el tema del CAE, porque el Servicio Nacional del Consumidor no lo hizo, teniendo la potestad legal y la obligación legal de efectuarlo. El director del CERNAC no se atrevió a demandar a los 6 bancos que nosotros sí demandamos. Es que había un cruce muy curioso, y te lo quiero preguntar después también, que tiene que ver con que el CERNAC hubiera tenido que demandar al Banco Estado. Exactamente. Demandar a un propio banco que tiene intereses estatales. Y que manejado por el gobierno. Que no lo hicieron. Ahora, ¿qué buscamos nosotros con esto? Buscamos que los bancos sean condenados a que estas cláusulas, según lo que dice la ley, tienen que ser declaradas nulas dentro del contrato. ¿Y eso significa? Significa que el título ejecutivo del banco, que es, en castellano, es el instrumento legal que tiene el banco para efectuar el cobro del crédito, se le va a caer. Pero se le cae el 10%, porque el 90% ya lo recibe el Estado. No, porque este es el origen del problema. Okay. El contrato es el origen del problema. Cuando el banco cobra la garantía estatal, lo está haciendo porque este contrato estaba... Se lo permite. Esto es lo que origina el problema, y el origen del CAE está viciado. Es ilegal. ¿Qué relación, qué contacto han tenido ustedes con el gobierno en este caso respecto a este tema puntualmente? Te lo pregunto particularmente volviendo al tema del Banco Estado, que es uno de los 6 demandados. Mira, nosotros desde el año 2014 es que estamos tratando de buscar una reunión con el gobierno, con la ministra de Educación, primero con el ministro Eizaguirre, no nos respondió, el ministro del Piano tampoco nos responde las cartas, la presidenta de Chile tampoco responde las cartas, y principalmente nosotros buscamos el diálogo para poder sentarnos a conversar sobre endeudamiento. No solamente hablar del CAE, también hablar del Corfo, hablar del 3 o 4 o 5 créditos que están dando vuelta que afectan a un total de... Deben ser 1.200.000 personas, el universo, si no más. Solamente por CAE son 800.000 deudores, crédito Corfo 350.000, Fondo Solidario 420.000, y suma y sigue si sumamos el superestudio, el crédito fiscal, los créditos internos de las universidades que hoy día están trabajando como si fuesen verdaderas instituciones financieras, prestándole dinero a los jóvenes para financiar su estudio. Yo me imagino que ustedes están en línea con lo que piden los dirigentes estudiantiles, la Confecha, en fin, que termina por ser que se condone incluso retroactivamente el CAE desde su origen en el 2006 hasta el 2017. Son 11 años de condonación, me imagino yo, del total de la deuda, que es lo que pedía la Confecha. Eso yo no sé qué cifras son, pero deben ser siderales. La ministra del Piano ha dicho que eso es prácticamente imposible. ¿Ustedes qué mirada tienen respecto a eso? Nosotros le queremos decir a la ministra de Educación primeramente que nosotros hemos buscado 4 años reunirnos con ella para demostrarle que sí se puede efectuar una condonación hoy día en Chile. ¿Pero qué es condonación para ustedes? A ver, eso es importante. ¿Qué es condonación? ¿Qué entendemos por condonación y qué entiende hoy día el gobierno por condonación? Porque si lo hacemos bajo la lógica de mercado, a través de la cual hoy día el gobierno entiende la gratuidad como entregar todos los años a través de la glosa de presupuesto una beca disfrazada de gratuidad, eso no es gratuidad, no es una política de gobierno de gratuidad. Lo que nosotros buscamos primero es que se aliviane la carga que hoy día tienen miles de familias que tuvieron que optar a estos créditos ofrecidos por el Estado para poder acceder a la educación superior. Conversar de endeudamiento. Lo primero es sentarnos a conversar qué entendemos por condonación. Si va a ser eliminar los intereses usureros, pagar la deuda total. A ver, yo quiero ser súper enfático en esto y súper claro. Aquí hay varias etapas que pasar. Lo primero es buscarle soluciones a la gente que hoy día lo está pasando realmente mal en Chile, con un ofrecimiento de beneficio social que termina siendo un negocio como es el CAE, pero para eso tenemos que sentarnos a conversar con el Ejecutivo. Tenemos todas las instancias para hacerlo, tenemos un equipo técnico detrás trabajando, porque yo te aseguro que la ministra no sabe bien los números. A mí me gustaría saber de dónde salen sus números y por qué ella señala que es imposible efectuar una condonación. Habla de más de una vez el PIB de Chile. Yo no sé de dónde salen esas cifras. Cuando se trata de empresas, cuando se trata de Johnson, cuando se trata de condonarle deudas multimillonarias al 1% más rico de Chile, nadie dice nada. Pero cuando estamos pidiéndole que le condone la deuda con nuestros propios impuestos, con los mismos que le condonan a los grandes empresarios, pero que ahora nos condonen a nosotros nuestras deudas, que son usureras, a través de un disfraz de beneficio social que termina siendo un negocio, inmediatamente ahora, se cierra la puerta. Fíjate que lo dice la ministra del Piano, pero también lo dice, ponte tú, y te lo voy a citar acá, Mario Weisblut, que es fundador de la Fundación Educación 2020. Dice que subirse por el chorro un poco, que no es razonable en un país que no es rico como Chile, sino que todo lo contrario, es un país pobre. Dice Mario que y hace un largo listado de otros gastos que tiene que hacer o enfrentar el Estado con urgencia en un
país pobre como este, la infancia vulnerada, la situación del Sename, en fin. La lista tú la sabes seguramente mejor que yo, es larga. ¿No te hace sentido algo de lo que dice Weisblut, de lo que dice la ministra del Piano, en el sentido de que el Estado, por supuesto, si fuéramos un país rico nos sobrara la plata, como pasa en algunos casos en el planeta, no sería un problema, pero los recursos, y ya la presidenta tuvo que darse cuenta cuando promete o plantea gratuidad universal, no están, ni van a estar seguramente tampoco en los próximos años. ¿No es un exceso focalizar todo el gasto, o prácticamente todo el gasto del Ministerio de Educación año a año en la morosidad del CAE y condonar sería mucho más que eso todavía? Bueno, lo que dice Mario Weisblut, que es de Educación 2020, de donde mismo viene la ministra de Educación, también fue directora de Educación 2020, va bajo su misma lógica, y me llama mucho la atención que lo hace bajo una lógica de mercado. Efectivamente hay varias urgencias en Chile, pero hoy día tenemos y tienen los políticos que crearon estas leyes. No olvidemos que el CAE fue una ley, es una ley, la 20.027, creada por Ricardo Lagos, creada por Sergio Vitar, creada también por Nicolás Izaguirre, que también firmó el crédito canal del Estado, la ley del CAE. Los invitamos a hacerse cargo. Ellos tienen la obligación moral de hacerse cargo del tremendo drama que hoy día tienen 800.000 personas que están amarradas a un crédito canal del Estado. Efectivamente hay varias urgencias en Chile, y también nosotros hemos buscado conversar con el ministro de Hacienda, porque creemos que aquí los recursos en Chile están. Lo que pasa es que están siendo mal distribuidos. Fíjate que año a año se le están entregando cifras multimillonarias dentro de la glosa presupuestaria a los bancos, producto para seguir manteniendo el crédito canal del Estado. Este año 700.000 millones de pesos. 705.000 millones de pesos este año, 2017, que es la misma cifra que se entregó para gratuidad. Eso es pago de morosidad de CAE. Eso es pago de garantía. Eso es para que el banco siga participando dentro del negocio. Aquí, lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet no se ha atrevido a sacar a la banca del mercado de la educación, no se ha atrevido a cerrar el mercado de la educación y darle a la educación el lugar que corresponde, que es de un derecho social, y a la vez de poder buscar soluciones que estén a la altura del problema para miles de familias que hoy día lo pasan mal, que están en DICOM, que están siendo demandadas, trabajadores honorarios a boleta, que están viendo retenidos año a año sus devoluciones de impuestos, gracias a leyes también creadas por Sergio Vitar y Ricardo Lagos. No quieren conversar. Nosotros lo que buscamos es el diálogo. Sabemos que si nos sentamos a conversar con el Ejecutivo, les podemos demostrar que es necesario efectuar una condonación de las deudas educacionales en Chile, y no solo necesario, sino que es justo. No me quedó claro, Juan Pablo, exactamente para ustedes qué es lo que hay que condonar. Todo, absolutamente todo, a tu juicio, porque de verdad ahí las cifras se disparan, y sobre todo si es retroactivamente, como plantea la Confetti. Nosotros creemos que hay que primero sentarnos a conversar sobre qué es la condonación. Pero por eso después de eso, efectuar una condonación de los intereses. ¿Ya? Hay que terminar con los intereses sucesivos y terminar con la deuda educacional a futuro, en un mediano plazo. Que sea el Estado el que financie por completo aquello. Tal como se ha hecho, exactamente. Hoy día el Estado, de hecho, cuando está, Mario Weisblut hablaba de 4 billones de pesos. 4.000 billones de pesos. La mitad de esa cifra ya fue pagada por el Estado. ¿Sabes lo que pasa? Que te vas a topar con una pared bien difícil de superar, Juan Pablo, planteando aquello, porque tiene que ver con lo que le ha pasado, y te decía yo recién, a la presidenta Bachelet, lo que le pasa al ministro de Hacienda actual, el ministro Valdés, que la presidenta Bachelet había pensado en un 60 o 70% de gratuidad en su gobierno, y se encuentra con que no tiene la plata, llega al 50% y plantea un proyecto de largo plazo que con ciertos parámetros de crecimiento del país, de la economía, de los ingresos, en fin, que son bastante difíciles de cumplir. Para decir, esa plata, la verdad, no va a estar nunca. Lo que tú planteas es que esa plata esté, pero no existe. Entonces, ¿cómo se financia? Bueno, si sacamos a los bancos del mercado de la educación, si sacamos a estos 6 bancos que están cometiendo ilegalidades a través del CAE, si los sacamos y no les pagamos más, esos 705.000 millones de pesos pueden ser destinados para empezar a condonar intereses, por ejemplo. Sí, claro. Por supuesto, pero eso es una parte... Pero es una parte importante. Y también terminar con el flujo del CAE, también integra la recompra de la cartera de deudores, en donde el Estado destina... Lo que pasa es que la gratuidad implica que nadie devuelve un peso, Juan Pablo. Entonces, en el largo plazo, por eso te pregunto, ¿cómo se financia? Sí, pero es que cuando tú estás hablando de que nadie devuelve un peso por educación, me parece que es lo correcto. O sea, la educación es un derecho social. No digo que esté equivocado, sino que ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, eso tenemos que conversarlo con el Ejecutivo. El gobierno tiene las herramientas técnicas para poder elaborar una propuesta, elaborar una propuesta técnica. Nosotros somos los afectados. ¿Por qué siempre en Chile se le pide a las víctimas que entreguen la solución? Nosotros somos personas de bien. Sí, yo te entiendo. Es un juicio de realidad nomás. Pero fíjate que eso mismo es lo que nos ha pedido el Ministerio de Educación, particularmente con el caso de la UTEM, donde también soy dirigente de la estudiante de criminalística, que nosotros construimos soluciones.
Nosotros no tenemos las capacidades técnicas, lo estamos buscando. Le damos las gracias en cámara a la Fundación Sol, que nos ha prestado mucho apoyo técnico en esto y para poder entender cómo funciona el crédito conal del Estado. Cuando nosotros nacemos como movimiento no existía ningún estudio de endeudamiento. Hoy día Fundación Sol ya sacó uno, Endeudar para Gobernar, la próxima semana actualiza su información y gracias a eso hoy día podemos saber cuánto es lo que realmente le cuesta al Estado desembolsar dinero por el crédito conal.